Bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar. Una vez más, bienvenidos, como sabéis, a esta serie de webinars formativos que estamos desarrollando en Martínez Blanco Abogados de forma gratuita para todos vosotros. Ahí estamos ahora sí. Esperamos a Yoli. Ok. Bien. Pues decía que bienvenidos en este caso a la serie formativa que desarrollamos aquí en Martínez Blanco de forma gratuita para todos vosotros. Antes que nada, pues agradeceros sobre todo vuestra asistencia y que hayáis podido sacar ese hueco de vuestro tiempo, de vuestra rutina para pasar un ratito con nosotros, que sabemos que es especialmente complicado, ¿no? Muchas veces sacar tiempo para webinars o para la formación. Así que muchísimas gracias. Para aquellos que no nos conozcáis, somos Martínez Blanco Abogados, somos despacho líder en el Mediterráneo, que contamos con un departamento en Derecho Sucesorio Avanzado. En este caso, como con algunos de vosotros ya nos conocéis, contamos con sedes físicas en Alicante, Mallorca e Ibiza, pero además trabajamos y representamos clientes alrededor de todo el territorio nacional, allá donde llegue nuestro coche, o sea que si hay carretera, allí estamos. Esta serie de webinars que estamos desarrollando, pues nace un poco al calor, ¿no? De las preguntas y cuestiones que todos los días nos vais haciendo, porque, claro, en este caso concreto que el webinar que hoy nos ocupa, los aspectos relacionados con herencias, pues tienen una trascendencia muy importante y sobre todo más a raíz de, por desgracia, de toda la pandemia que hemos vivido, pues todavía más. Quiero adelantarme un poquito a todo lo que vamos a ir comentando, si bien es cierto que vamos a comentarlo desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista práctico, pero por supuesto no nos podemos olvidar, ¿no? de lo que presenta una herencia en cualquier vida, cualquier persona, ¿no? Una herencia supone el fallecimiento, que una persona nos deje, y aquí pues vamos a ser un poco fríos en ese sentido, porque vamos a hablar de derecho estricto, pero por supuesto que no quería dejar de lado el momento que viven los herederos a la hora de llevar este tipo de trámites y lo que supone, ¿no? A nivel emocional. Estoy convencido que a todos en algún momento, o seguro que algún familiar conocido cercano, ha tenido un problema con una herencia, ha tenido alguna piedra en el camino para llegar a aceptar una herencia, por lo que esperamos que os sirva de ayuda y os animamos a que realicéis vuestras preguntas para que podamos resolver todo lo que este formato nos permita. Os encomendamos a que aprovechéis este momento para que hagáis cualquier tipo de pregunta. Así que, sin más, paso a presentar un poquito el equipo que hoy nos acompaña. En primer lugar, Francisco García Prats, abogado de Martínez Blanco Abogados. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Por otro lado, Cristian Ormeño Marcos de León, abogado de Martínez Blanco Abogados. Buenas tardes, bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas tardes. Y Alejandro José Fuentes Martínez, del equipo de comunicación y marketing de Martínez Blanco Abogados, que estará con nosotros guiando este webinar y recogiendo todas vuestras preguntas. Buenas tardes y bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por último, aquellos que no me conozcáis, soy Norberto José Martínez Blanco, CEO y letrado fundador junto a Nerea Milla de Martínez Blanco Abogados. Muy buenas tardes a todos. Alejandro, si te parece, cuéntanos cómo es este formato y las normas que tenemos para cumplir todas, digamos, el íter que tenemos preparado. Por supuesto. Bueno, pues como estáis viendo, aparte de nuestras intervenciones, estamos acompañando con una presentación en la que vamos a hablar pues de todos estos temas para ayudaros un poco a comprender esas explicaciones que vayamos haciendo. Y el funcionamiento del webinar pues va a ser muy sencillo. En la parte lateral de vuestras pantallas, donde os aparece la gente que está conectada y todas las cámaras, tenéis un apartado de chat, a través del cual durante todo el webinar, desde este mismo momento, nos podéis ir trasladando vuestras preguntas que, independientemente de que aparezcan en la explicación que van a hacer ahora los letrados o no, las iremos resolviendo progresivamente a lo largo del webinar y también al final del mismo. Simplemente para que la cosa sea un poquito más ordenada y todos podamos atender a la explicación, primero los letrados tendrán un turno de palabra en el que nos van a definir, pues entre otras cosas, los diferentes tipos de sucesión o de herencia que se pueden dar, qué requisitos hay que cumplir en cada uno o los conflictos frecuentes que tienen lugar. Y posteriormente abriremos un turno de preguntas para que libremente pues todos esos mensajes que nos habéis dejado a través del chat los podamos comentar y debatir aquí conjuntamente. Esas son las normas, son muy sencillas y nos van a facilitar a todos pues disfrutar y poder aprender lo máximo posible de este webinar, Norberto. Perfecto. Bueno, pues ya sin más, pasamos, si os parece, en este caso, pasamos la palabra a Francisco García Prats.
Adelante. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción sobre en qué consiste una sucesión, una herencia, y vamos a ver qué diferentes fases tiene para darle después la palabra a Cristian, que nos va a explicar en qué consiste una sucesión testada, es decir, con testamento. Vamos por partes. En primer lugar, cuando se produce una sucesión, tenemos siempre la desgracia, en la mayoría de los casos, de que se ha producido el fallecimiento de una persona querida y, por tanto, esa persona va a ser cercana a nosotros. Parte de su patrimonio va a tener que ser administrado por una nueva persona y, por tanto, su patrimonio va a pasar a formar parte de esa tercera persona que, en la mayoría de los casos, seremos nosotros si nos estamos interesando por esa sucesión. Vamos a diferenciar dos partes. Adelantaba la sucesión testada con testamento. Hay otro tipo de sucesión, que es la sucesión intestada. No hay testamento y, por tanto, habrá una persona, que es la que ha fallecido, la que habrá expresado por escrito o de alguna forma fehaciente su voluntad de que se administren y se otorguen, se entreguen sus bienes con posterioridad a su fallecimiento. También tenemos que diferenciar dos tipos diferentes de sucesiones, la mortis causa y la inter vivos. La sucesión inter vivos es la que se produce constante la vida de la persona que va a transmitir la propiedad, y la transmisión mortis causa es la transmisión que se hace después de que esa persona fallezca. Hablamos siempre de 4 fases, aunque Alejandro me ha pasado la diapositiva, ¿podemos volver atrás? Ahí está. En esa diapositiva vemos que hay 4 fases. Hemos llamado apertura, vocación, delación y adquisición. La primera fase de apertura es el momento del fallecimiento del causante. La segunda fase, la vocación, es el llamamiento a todos los que tienen derecho a suceder a ese fallecido, a ese causante. En ese momento tendremos que averiguar qué personas son las que tendrán derecho sobre esos bienes. Finalmente tenemos la delación y la adquisición, que suelen coincidir en el tiempo. La delación es el ofrecimiento de la herencia, que normalmente se hace ante notario, a no ser que se haga ante juez, y la adquisición de la herencia es directamente el momento en el que se adquiere la propiedad o la posesión de esos bienes. Como decía, un punto muy importante es que existe la sucesión testada y la intestada, y en ambas tenemos que tener en cuenta lo que sería una sucesión legal y una sucesión voluntaria. La legal es la que marca estrictamente el Código Civil. En la mayoría de los casos la veremos aplicada sobre los casos en los que no hay testamento. La sucesión voluntaria, oye, pues yo que voy a fallecer en un futuro que no sé cuándo será, quiero que mi heredero sea esta persona, o incluso mejorar a esta persona por encima de la otra. Voy a poder decidir. Así que lo que yo voy a hacer es pasaros ya con Cristian, que os va a explicar muchísimo mejor la parte de lo que sería la herencia testada y todas las consecuencias que tiene. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Vamos a comprobar, nos vamos a centrar en ese tipo de sucesión que va a ser la testada y que va a ser la que veamos el principal protagonista de este cuento, que es el testamento. Al final, esa sucesión se puede hacer con testamento, que es la testada, la sucesión en la que va a primar la voluntad de la persona que denominamos causante, que es la persona que fallece, y que va a prevenir esa relación jurídica de todo el patrimonio que va a dejar por delante cuando desaparezca, a diferencia de esa sucesión intestada en la que pues, nos vamos a regir simplemente por la aplicación de la ley y de los pasos que nos conlleva su determinación, ¿no? Lo primero, para comprobar que tenemos por delante una sucesión testada, es que la persona que va a dejar su herencia pues consta de un patrimonio, consta de un conjunto de relaciones jurídicas y de titularidades que cuando fallece pues conforman un patrimonio. Y aquí muchas ocasiones lo olvidamos, pero ese patrimonio pues no solo tiene las cosas buenas, sino que también tiene las cosas malas, ¿no? Por eso veíamos aquí, pues vamos a tener posibilidad de transmitir tanto el activo de ese patrimonio, es decir, todos los bienes de los que tengamos, tanto bienes muebles como inmuebles, y también los derechos de esa persona causante, y también vamos a transmitir todo el pasivo de ese patrimonio, es decir, todo el conjunto de deudas que la persona causante, en nuestro caso el causante testador, que es el que va a redactar ese testamento, pues va a dejar a sus
sucesores a sus herederos. Aquí vamos a comprobar que dentro de esa relación, de esa sucesión de patrimonio, pues van a intervenir diferentes protagonistas. Vamos a ver los sucesores, vamos a ver cómo puede diferenciarse un sucesor heredero de otra persona que haya recibido esa herencia de otra forma, como puede ser un legatario a través de legado, pero en definitiva lo principal, vamos a comprobar que ese patrimonio está conformado de tanto nuestras cosas buenas, por así decir, nuestros bienes, nuestro activo, nuestros derechos y sobre todo también nuestras deudas. Y todo eso lo que va a dejar es la herencia yacente, es lo que va a comunicarse con nuestros sucesores. Dentro de esa sucesión testada vamos a ver las principales características que tiene un testamento, sobre todo en la sucesión testada en el que el principal protagonista va a ser ese testamento. Vamos a comprobar, lo primero, el carácter de la voluntad de esa persona que va a dejar todos sus bienes a los sucesores. ¿Por qué? Pues porque si no disponemos de ese testamento vamos a seguir las normas establecidas en la ley. Aquí, como sí hay testamento, pues va a primar esa voluntad de la persona que fallece. Ese es el primer carácter, la voluntad del causante de determinar sus bienes en relación a los sucesores que le van a suceder, baja la redundancia. El segundo carácter es los límites que establece la ley. La voluntad es el principal carácter, pero no podemos hacer lo que queramos a la hora de determinar ese testamento. Siempre vamos a tener que seguir los límites, las líneas rojas que nos establezca pues la ley a aplicar, ¿no? La ley española. Y sobre todo, por último, el tercer punto en ese conjunto de caracteres importantes del testamento, el interés común que tiene pues, el fallecimiento, la desaparición de esa persona. El interés común va reflejado en el interés que tiene el Estado en esa desaparición. Aquí estamos hablando de que una persona desaparece, tiene consecuencias en cuanto a patrimonio y, sobre todo, en cuanto a la transmisión de esa serie de propiedades, pues aquí vamos a tener que hablar también del impuesto. El dichoso impuesto de sucesiones también va a tener su protagonismo en ese proceso, ¿no? Esos son las principales pinceladas de ese protagonista que es el testamento. Aspectos esenciales del testamento. Aquí tenemos que hablar de que, sobre todo, es una cuestión personalísima. Es decir, no lo podemos... no nos adelantemos, Alejandro, un segundito, que primero termino de contar eso. Vamos a comprobar que, sobre todo, ese testamento no lo podemos delegar en otra persona. Si vamos a redactar nuestro testamento, tiene que tener un carácter personalísimo, ¿no? Es decir, no lo podemos delegar en un representante, en una persona que lo haga por nosotros, en un tercero, en un mandatario. Eso no lo podemos hacer. Solo nosotros vamos a poder disponer de ese testamento, de redactarlo en función de lo que queramos hacer. En segundo lugar, la unilateralidad que tiene los efectos de esa voluntad del testador. Es decir, vamos a comprobar después que los sucesores van a tener que aceptar o repudiar esa herencia, pero para que sea válido el testamento no hace falta que se acepte o no se acepte. Simplemente se cumple con los requisitos formales que vamos a ver, dependiendo del tipo de testamento que sea, y con eso ya es válido. Lo tercero es que es revocable. Es decir, vamos a redactarlo, es válido, pero en un futuro, si yo, por ejemplo, lo redacto ahora, pues luego, dentro de 5, 10, 20 años, si todavía estoy aquí, toco madera, pues lo puedo revocar y modificar en función de lo que vaya comprobando yo. Y, por último, en este caso, la formalidad. La formalidad es uno de los puntos más importantes de ese testamento porque, sobre todo, dependiendo del tipo de testamento que hagamos, pues obviamente tiene que cumplir unos requisitos u otros. Ahora los veremos. También, por verlo, pueden existir vicios a la hora de redactar ese testamento. Es decir, como vamos a primar la voluntad del testador, del causante, no todo vale. En definitiva, hay casos en los que esa voluntad de la persona que redacta ese testamento pues pueden verse truncadas en ese sentido. Estamos hablando de casos en los que hay una violencia, por supuesto, o sin llegar a tener que haber violencia, hay una intimidación, pues apretamos a quien vaya a ser ese causante para que nosotros podamos recibir pues mayor cuantía, ¿no?, en esa herencia. Pues eso, por supuesto, está completamente invalidado. Habría un vicio en esa voluntad. Casos en los que hay un dolo o un fraude, por ejemplo, se intenta no tanto a través de una coacción, una intimidación, sino a través de
conductas que son reprochables, ¿no? Pues a través del engaño, a través de maquinaciones, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones van a invalidar, van a hacer que haya un vicio en esa voluntad. Posteriormente vamos a comprobar también las formalidades que tiene ese testamento, dependiendo de ese tipo de testamento, ¿no? Eso, de hecho, lo voy a dejar para un poquito más adelante porque vamos a comprobar qué tipos podemos establecer, pero sobre todo el carácter principal de esa formalidad es que tiene que ser ante notario, a elevarse a escritura pública mediante notario, y eso nos favorece varias cuestiones. Lo primero, el efecto de publicidad que va a tener ese testamento. Lo segundo, que se van a evitar determinadas coacciones, se van a evitar cuestiones que puedan dar a entender ese vicio en la voluntad, porque se va a comprobar por el notario pues, los requisitos que se necesitan, ¿no? Tanto también la capacidad que puedan tener los sucesores a la hora de recibir esa herencia, como por supuesto también la capacidad que tiene el propio otorgante. Eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar aquí que hay diferentes personas, diferentes elementos personales, hemos comprobado también elementos formales. Me centro ahora en los personales. Por ejemplo, en los personales pues sabemos que no es lo mismo determinar a un heredero como la persona que va a recibir todo que de otra forma. Me explico. Aquí tenemos por delante los sucesores, esta persona causante que forma el testamento. El heredero es la persona que sucede de manera universal en ese patrimonio y va a contar tanto con el activo como con el pasivo. ¿Quiénes pueden no ser herederos? Es decir, si yo hago una sucesión, si yo determino en el testamento a alguien que no cumple con el requisito de ser capaz, ¿quiénes pueden no serlo? Pues tanto personas físicas como jurídicas, las que no existan. Es decir, una persona que todavía no ha nacido, aquí no podría ser, no podría tener esa condición de heredero. O, por ejemplo, puedo determinarlo a efectos de una persona jurídica. Es decir, puedo nombrar heredero a una persona jurídica, pero si no existe o es ilegal, pues, por ejemplo, aquí tendríamos limitada esa cuestión. Y también supuestos de incapacidad relativa, es decir, puedo determinarlo. El testador, quien hace el testamento, puede determinar a esas personas como sucesoras, pero si no sabe determinadas conductas de esos sucesores, pueden conllevar la incapacidad de esas personas para recibir esa herencia. Me pongo en los ejemplos más claros, por ejemplo, los casos de indignidad. Estamos hablando de casos en los que, pues, por ejemplo, los padres que han abandonado a un hijo o que han ejercido la prostitución de un hijo, los casos en los que se ha condenado a una persona por atentar contra la vida de su causante. Son casos muy, muy excepcionales en los que se limita esa capacidad para recibir esa herencia, ¿no? Pues, por ejemplo, la persona que no ha prestado la atención debida a su testador, a su causante, porque tiene una discapacidad y no ha cumplido con sus deberes. Pues, por ejemplo, también. Este tipo de personas estarían limitadas para recibir esa herencia. Y, por ejemplo, ponemos esto en cuestión también, o en comparación, porque estaríamos hablando de la persona heredera o las personas herederas, pero también lo comparamos con otro protagonista dentro de ese testamento que puede ser el legatario. El legatario es una persona que no se conoce tanto y es quien recibe a través de un legado. Es decir, no es un sucesor universal, no recibe tanto el activo como el pasivo, sino que recibe una cosa en concreto, una cosa determinada. Eso sería un legatario. Y esto también lo pongo en relación con alguna de esas preguntas que nos habéis ido enviando también durante esta semana, precisamente porque existe la posibilidad de toda la herencia configurarla para distribuirla en legados. Pues sí, habría esa posibilidad porque sería interesante a la hora, sobre todo, de esa planificación en vida que siempre recomendamos también desde aquí, pues por ejemplo, a la hora de limitar la responsabilidad que tiene el legatario. El heredero tiene que limitarse, el legatario sí que tiene esa responsabilidad limitada, es decir, no va a cumplir con las deudas si esas deudas van más allá de lo que ha recibido. El heredero sí, porque ahí veíamos que recibe tanto el activo como el pasivo, ¿no? Por ejemplo, es una de las cuestiones que queríamos destacar, ¿no?
me centro en esos elementos, sobre todo formales, y en los tipos de testamento que podemos determinar a la hora de confeccionar nuestro testamento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los casos más normales, los casos en los que se clasifican de una manera más habitual, ¿no? En nuestra vida diaria, pues son el testamento hológrafo, el testamento abierto y el testamento cerrado. El militar, el marítimo, el extranjero, pues son cuestiones, son tipos de testamento en los que tenemos que tener en cuenta tanto las circunstancias del testador como de los sucesores, ¿eh? Va a depender, va a determinarse en relación a si pues, es militar, el causante es militar o también si está a bordo de un buque, pues sería un testamento marítimo. En definitiva, cosas muy específicas y que tendríamos que entrar a valorar y a estudiar, por supuesto, ¿no? La persona que es española, por ejemplo, o que vive en el extranjero, ¿cómo confecciona ese testamento? Si va a determinar sobre los bienes, todos sus bienes, solo los bienes de los que dispone en España, o al revés, el extranjero que reside en España y fallece puede determinar ese testamento solamente con los bienes, por ejemplo, los bienes inmuebles de España, también con los suyos propios de su país. En definitiva, son casos excepcionales y que, por supuesto, siempre recomendamos el asesoramiento en particular. En todos los casos, asesoramiento en particular para ver nuestras circunstancias particulares, pero de ese punto, pues, sobre todo y con más ahínco, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a los testamentos más normales. El hológrafo es aquel que conocemos redactado de puño y letra. Redactado de puño y letra. Aquí, por ejemplo, sí que tendríamos que ser mayores de edad para redactarlo. En otros casos no, lo vamos a ver a continuación, pero aquí sí. Tendría que estar firmado por el testador con la indicación de la fecha, día, mes y año, y ha de presentarse en el juzgado con un plazo anterior a 5 años, ¿no? Desde la muerte del causante testador, ¿no? Desde la persona que ha realizado el testamento. También, por supuesto, pues tendrá que ser comprobado efectivamente por el juez competente, en todo caso, y puede ser o no impugnado dependiendo de si cumple con los requisitos formales dentro de esa circunstancia. Testamento hológrafo, testamento abierto. Pues aquí no necesitamos, por ejemplo, ser mayores de edad. Se puede redactar testamento a partir de los 14 años. Este sería el primer caso. Se realiza ante notario con más de 14 años. Se debe realizar con testigos y, por supuesto, también vamos a poder comprobar, y por supuesto, pues se tienen que cumplir con todas las comprobaciones por parte del notario por el principio de unidad de acto, es decir, en ese momento tienen que cumplirse todos los requisitos. Eso lo hace en el mismo acto el notario. También aquí vemos dos circunstancias muy particulares, que se puede realizar testamento abierto sin notario, pero cumpliendo en casos muy excepcionales. Uno, por ejemplo, es en caso de epidemia. Esto podríamos incluso trasladarlo a la situación actual y sobre todo al inicio de la pandemia que hemos vivido. Podríamos comprobar si se podría aplicar a ese caso la posibilidad de hacer testamento sin notario en caso de epidemia. Aquí tendríamos que contar con 3 testigos o también, por ejemplo, en caso de peligro inminente de la persona testadora. Un peligro que pueda suponer el fin de su vida, ¿no? En este caso, aquí tendríamos que contar con 5 testigos. Y en ambos casos, pues se tiene que presentar ese testamento ante el juzgado antes del paso de 3 meses. Ese es el espacio de tiempo del que podemos disponer en el juzgado. Son casos muy excepcionales, pero dado la situación la circunstancia que hemos tenido actualmente por la pandemia del COVID, podríamos valorar la existencia de estos casos, ¿no? Y sobre todo también el último caso, que es el testamento cerrado, también es posible realizarlo con más de 14 años, por supuesto ante notario, pero aquí el contenido del testamento sería secreto. Se entrega, puede ser tanto redactado por medios electrónicos como con puño y letra, como el hológrafo, pero se entrega cerrado y sellado. Y en ese momento el contenido no se sabe. En ese momento lo que hace el notario también es comprobar si se ha redactado el testamento de manera correcta, quién lo ha hecho y quién lo ha firmado también, y tiene que contar con 2 testigos.
Esos serían los términos en los que pues, situamos los testamentos más normales, el hológrafo y el abierto y el cerrado, tanto uno como el otro. Y aquí, por ejemplo, también, Alejandro, vamos a comprobar cómo se puede distribuir en ese testamento nuestro patrimonio, ¿no? En definitiva, cómo se conforma ese patrimonio a nivel de traspaso en el propio procedimiento de la herencia, ¿no? Esto nos sonará a todos porque de manera indirecta o directa lo hemos podido comprobar, pero lo vemos un poquito más despacio. Ese patrimonio se puede dividir en 3 tercios, en 3 partes, ¿no? La legítima estricta, la mejora y la libre disposición. Son los 3 puntos que conforman esa herencia. Posteriormente veremos los casos en los que podemos decidir una desheredación, en los que puede existir una desheredación, pero en definitiva las partes en las que podemos dividir ese patrimonio son estas. La legítima estricta, pues está reservada para aquellos casos en los que hay un heredero legitimario, es decir, aquellos en los que el testador no puede disponer porque la ley nos lo obliga. Es el carácter que tiene la ley de preservar esa relación con el patrimonio de nuestra familia, en esa relación natural de padres a hijos, de conservar pues ese patrimonio. Este iría destinado a esos herederos. El orden es así: primero los hijos y los descendientes, posteriormente, en caso de que no existan, los padres y los ascendientes, y por último el cónyuge viudo. Y esto es en cuanto al tercio de la legítima estricta. Sobre todo, tener en cuenta que la legítima la podemos entender como 2 tercios, la legítima para los hijos la podríamos entender, la suma de la legítima estricta y la mejora serían 2 tercios, pero la estricta es 1 tercio. En este caso, transformándolo en cuantías de la legítima, pues para que nos hagamos una idea, si por ejemplo no existe esa línea descendente, que son los hijos, o los descendientes, estaríamos hablando de los padres o ascendientes. Y ahí, en este caso, la legítima pues, podría suponer la mitad de la parte de la herencia si concurren solos, si no hay más herederos. O, por ejemplo, en caso de que si concurre el cónyuge viudo, pues sería 1 tercio para los padres o ascendientes. El cónyuge viudo va a ser una persona importante también dentro de ese proceso de la herencia, porque aquí, por ejemplo, tendríamos que hablar del tercio de mejora. Ese tercio de mejora que puede ir destinado a los herederos a la hora de mejorarlos, es decir, tenemos el tercio de legítima que nos impone la ley, pero podemos aplicarle también el de mejora y repartirlo. Pues aquí, por ejemplo, es una figura importante el cónyuge viudo porque sobre ese tercio va a constituirse un usufructo. Es decir, el derecho de uso y disfrute de pues lo que corresponda de ese tercio. Si podemos valorar la vivienda donde vivía el causante con su cónyuge viudo dentro de ese tercio, pues aquí, por ejemplo, el usufructo de esa vivienda correspondería al cónyuge viudo, a la mujer o al hombre que haya sobrevivido al causante. Importante, sobre todo, aquí... Bueno, y posteriormente, pues el tercio de libre disposición, que es en el que ya sí que se permite esa voluntad, que es lo que determina el carácter del testamento. Sobre todo, cuestiones también importantes a tener en cuenta, cómo se calcula esa legítima. Pues aquí tendríamos que tener en cuenta todos los bienes, todo el patrimonio, a lo que se restaría la parte de pasivo, de todas las deudas. Eso sería el caudal relicto, por llamarlo específicamente, y a todo eso sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta, hay que sumar todas las donaciones que se hayan hecho en vida. Por eso también es importante tener en cuenta todos estos puntos, no solo al momento de redactar ese testamento o al momento del fallecimiento, sino sobre todo a la hora de determinar ese testamento. Y por último, aquellos casos de desheredación en los que sí que podamos comprobar que no se permita esa capacidad de heredar, pues podríamos nombrar algunos de ellos que no son normales, no son habituales, pero que, por supuesto, hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo, pues, por ejemplo, en caso de hijos o descendientes, si, por ejemplo, en aquellos casos en los que se haya negado alimento al causante, al testador,
si, por ejemplo, se ha llevado a cabo algún tipo de maltrato o se ha llevado a cabo alguna injuria, se le ha acusado falsamente de alguna cuestión, ese tipo de cosas impiden tener esa capacidad para heredar luego su patrimonio. Por ejemplo, en caso al revés, en caso de ser los sucesores, los padres o los ascendientes, pues si, por ejemplo, se ha perdido la patria potestad, si se ha negado los alimentos a esos hijos o a esos descendientes sin haber algún motivo, o, por ejemplo, si se ha atentado contra la vida de alguno de esos padres. Son casos muy, muy raros, pero que si la ley los tiene en cuenta es porque existen y por supuesto, hay que atender a ellos. Y, por último, los cónyuges también. Si, por ejemplo, ha habido algún tipo de incumplimiento grave en cuanto a sus deberes que correspondan en calidad de matrimonio, pues también se tiene que tener en cuenta. O, por supuesto, siempre haber atentado contra la vida de esa persona siempre va a tener esa consecuencia de desheredación, ¿no? Un poquito esos son los términos en los que queríamos ver, pues sobre todo, cómo se distribuye ese proceso, qué casos de testamentos tenemos a nuestra disposición y sobre todo las causas que nos pueden permitir o no permitir recibir esa parte de herencia o disponerla en caso de que nosotros queramos hacer ese testamento, que es lo que también creo que recomendamos siempre desde Martínez Blanco Abogados. Pues muchísimas gracias, Cristian. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte de la explicación, si te parece, pues te lanzo un par de preguntas de las que nos están haciendo llegar los espectadores y así vamos poniendo un poco solución a algunas de esas dudas. Nos preguntaban, por ejemplo, en relación a lo que estás comentando de la manera de redactar los testamentos, ¿qué sucede si existe alguna demencia entiendo que en la persona que redacta ese testamento? Siempre hay que tener en cuenta, sobre todo, las circunstancias del testador. Normalmente, si tenemos un testador con, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, vamos a poder contar pues, con la persona que sea tutora o que tenga alguna curatela constituida hacia su favor y en base a esa persona también vamos a poder redactar y configurar ese testamento. De hecho, también un papel fundamental también lo va a poder conllevar incluso la comunidad en la que nos podamos encontrar si tenemos también ese tipo de circunstancia. Y luego nos comentaban también esta semana a través de redes sociales, uno de nuestros seguidores, que no tenía claro si su padre había hecho o no había hecho testamento, que cómo podía actuar. Sí, perdona, Alejandro, repítemela, que se me ha ido un poquito el audio. Sí, es que se ha conectado una persona más y se ve que ahí se ha desconectado el audio. Uno de nuestros seguidores nos comentaba que no sabía si su padre fallecido había hecho o no testamento, que cómo podía actuar en este caso. Vale, uno de los medios que tenemos disponibles para poder comprobar si hay o no testamento, no para ver su contenido, pero sí al menos para saberlo, es a través del registro de últimas voluntades. A través del registro de últimas voluntades, primero teniendo en nuestro poder ese certificado de defunción que asegure ese fallecimiento, que es lo necesario en primer lugar para comprobar si hay una sucesión testada o intestada, y el siguiente paso sería a través del registro de últimas voluntades. Me parece que el registro central está en Madrid, creo que se puede hacer una solicitud, eso también se puede comprobar perfectamente, se hace una solicitud al registro y con la existencia de ese registro de últimas voluntades se sabe si hay testamento. Estupendo, Cristian. Pues volvemos a hablar ya de cara al final del webinar para seguir resolviendo dudas de los espectadores. Muchísimas gracias. Muy bien. Y ahora le voy a dar paso a Francisco García Prats, pues que va a seguir ampliándonos toda la información relativa a las herencias y testamentos. Adelante, Fran. Sí, Alejandro, concretamente yo me voy a centrar en la parte que tratamos de explicar en cuanto a qué pasa en caso de fallecimiento sin existencia de testamento. En el caso de que no exista un testamento, esa herencia no queda en un limbo, evidentemente. El Código Civil regula expresamente qué va a pasar con esa herencia en el momento en el que no haya nadie que esté expresamente designado para recibirla. En esos casos, tenemos siempre que tener en cuenta que esta sucesión existe siempre cuando hay una ausencia de testamento, todos los testamentos han sido declarados nulos o no válidos, o incluso el heredero es incapaz de heredar.
Quiere decir esto no que tenga una incapacidad, sino que no es capaz, porque la legislación se lo impide, de heredar de ese causante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, a modo de resumen, si no tenemos testamento o los testamentos que existen no son válidos porque alguien los ha impugnado o alguien ha atacado ese testamento declarado, por ejemplo, una causa de demencia, como estaba comentando anteriormente Cristian, lo que tendremos será una inexistencia de testamento y la aplicación directa del Código Civil. El Código Civil regula de una forma muy clara, muy preestablecida, quién tiene que heredar en caso de que no exista ese testamento. En primer lugar, el Código Civil, si nos fijamos, se parece mucho a lo de las legítimas que nos había estado diciendo Cristian. Existe, en primer lugar, la línea recta descendiente, es decir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En primer lugar, de nosotros, mío, heredará mis hijos en caso de que yo no haya hecho testamento. Y si antes de que yo fallezca, uno de mis hijos fallece, pero también tiene hijos, heredarán los hijos de mi hijo la parte de mi hijo. Importante esto. No van a crecer si son dos hijos coincidiendo con dos nietos de un mismo hijo que ya ha fallecido antes. Esto quiere decir que si tenemos una parte de 100 y tengo dos hijos, imagina, tenemos una herencia de 100 euros. Tengo dos hijos y mis hijos, por herencia intestada, tienen que heredar esos 100 euros. Uno de mis hijos ha fallecido y tengo, por lo tanto, dos nietos y un hijo. No va a heredar 33, 33 y 33, sino que van a ser 25 a uno de mis nietos, 25 al otro de mis nietos y 50 al otro hijo, ¿vale? Eso en primer lugar. Cuando tenemos esa línea recta descendiente, siempre tenemos que tener en cuenta que el cónyuge viudo va a tener una pequeña parte de respeto siempre que va a ser su usufructo del tercio de mejora. Incluso esto se tiene que respetar con la sucesión testada, que la estoy explicando de Cristian, como con la sucesión intestada. Si no hago testamento, el cónyuge viudo hereda igualmente el usufructo del tercio de mejora. Una tercera parte en condición de usufructuario, es decir, va a poder disfrutarlo durante su vida. ¿Qué pasa si no tengo hijos? Si no tengo hijos ni descendientes, en ese caso cortamos la línea hacia abajo y subimos hacia arriba. Pasamos a mis padres. También heredarán mis padres en caso de que no tenga hijos y heredarán por partes iguales. En caso de que uno de estos falte, heredará el otro al 100%. E incluso si faltan los dos, heredarán, seguiremos hacia arriba, mis abuelos. En el caso de que en un momento dado tengamos un fallecimiento y no tengamos ni descendientes ni ascendientes, iremos a ver si existe un cónyuge viudo que heredará siempre si no tenemos ascendientes ni descendientes. Si no tengo tampoco cónyuge viudo, ¿quién tiene que heredar? Por cierto, importante esto, el cónyuge viudo va a heredar siempre que no esté separado judicialmente o de hecho. Es decir, que la separación no se haya producido de facto, no exista realmente esa separación y sigamos teniendo una vida en común. He visto una pregunta antes por el chat que decía qué pasaba, qué protección se le da a los casos en los que no existe esa relación matrimonial, no existe tampoco esa relación inscrita como pareja de hecho. En ese caso no hay una protección para los casos de herencia intestada y solo será protegido ese cónyuge viudo, que en realidad no va a ser considerado cónyuge porque no está formalmente inscrito y por tanto no va a tener derecho a esta concreta orden de sucesión y por lo tanto pasaremos a los colaterales. Por cierto, también en cuanto a esto, en cuanto al cónyuge viudo, muy importante para todos los clientes, amigos que nos están escuchando desde Baleares. Desde Baleares tenemos una regulación específica, es la Ley 18/2001, que, concretamente Baleares, la Ley Balear, que establece que las parejas estables de las Islas Baleares debidamente inscritas en el registro de parejas estables van a tener la misma protección que las parejas que estén casadas, que los cónyuges reales, los cónyuges viudos que estén casados por matrimonio. Por lo tanto, eso es importante debido a que se trata de derecho específicamente foral de Baleares, no de cualquier otra región de España. Sí que tenemos algo parecido en Cataluña, pero en Baleares específicamente el cónyuge viudo también será considerado a la persona que esté debidamente inscrita en el registro de parejas estables. Bueno,
no tenemos descendientes, no tenemos ascendientes, no tenemos cónyuge, y entonces pasamos a los colaterales. Puede ser que no tenga hijos, no tenga padres, no tenga marido o mujer, y pasamos a ver nuestros hermanos. Nuestros hermanos también tendrán derecho a heredar de nosotros, pero tenemos una especialidad muy curiosa en este caso. Podemos tener hermanos o lo que la ley considera medio hermanos. ¿Qué es un hermano y qué es un medio hermano? Pues un hermano es el que es hermano tanto del padre como de la madre. Es decir, mis padres son los mismos que los padres de ese hermano. Tenemos medio hermano cuando solo compartimos uno de los progenitores. Mi padre es el mismo que el de ese hermano, pero mi madre no es la misma que la de ese hermano. En ese caso, se hace una preferencia por parte del Código Civil. Mi hermano completo, por doble vínculo que se llama, va a tener derecho a una parte completa, mientras que el hermano, el medio hermano o hermano por un único vínculo de sangre, va a tener derecho únicamente a la mitad. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, si tengo 100 euros para transmitir en herencia y tengo un hermano y un medio hermano, vamos a tener un problema, porque mi medio hermano tendrá derecho a 25 euros y mi hermano completo a 50 euros. ¿Cómo se soluciona esto? Con derecho a crecer. Siempre el derecho a crecer será en partes proporcionales, ¿vale? Sería como unos 60 y pico euros y unos 30 y pico euros por parte del otro. Bueno, en el caso de tener hermanos, también se puede dar el caso de que mis hermanos hayan fallecido. En ese caso buscaremos a sus descendientes, es decir, sobrinos. Volvemos a la misma situación que antes con los hijos. Si yo por parte de un hermano tengo 2 sobrinos y por parte de otro hermano no tengo sobrinos, mi hermano heredará 50 euros y mis 2 sobrinos heredarán 25 cada uno. ¿Qué pasa si no tenemos a nadie de estos? ¿Nuestra herencia se va a quedar en un limbo? No. Al final, el último beneficiado de este tipo de casos siempre va a ser el Estado. Si no hay nadie que pueda llegar a heredar esto porque no hay familia, lo que tendremos al final será una herencia por parte del Estado al que le corresponderá el 100%. Luego veremos, creo que Norberto nos explicará, que en los casos en los que no se sabe quién tiene que heredar algo y hay una herencia que está en ese limbo que decía antes, si tú te enteras de esto, tendrás derecho a un pequeño premio por parte de esa herencia y por parte de que el Estado se ha enterado de que podía heredar algo. Bueno, esto en cuanto a la herencia intestada. Sea herencia intestada o sea herencia testada, en ambos casos vamos a tener un momento en el que se crea una herencia yacente, es decir, hay un patrimonio pendiente de administración. Aquí, con ese patrimonio y una vez ya hecho el llamamiento que explicaba antes, hay que llamar a las personas que pueden tener derecho a esa herencia. Tenemos que prever que la herencia se puede aceptar o repudiar. Y si se acepta, se puede aceptar a beneficio de inventario o de forma pura y simple. Vamos a ver primero lo que es aceptar la herencia y lo que es repudiarla. Una aceptación de herencia supone un acto voluntario y libre de una persona que es llamada y manifiesta su derecho, que acepta su derecho a aceptarlo. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a ese notario, decimos que esta es la herencia de nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, quien sea, y decimos que la queremos aceptar. No precisa la intervención del resto de herederos. Es decir, yo puedo aceptar la herencia por mi parte. El resto de herederos puede ser que no estén aquí. Ahora, eso sí, para la adquisición de la herencia, que luego comentará Norberto, no es tan sencillo. No se puede aceptar una herencia en parte. No podemos decir que yo solo quiero aceptar lo bueno, como decía antes Cristian. Quiero aceptar lo bueno y dejar lo malo para el siguiente que venga, que se quede todas esas deudas que estaban pendientes de pago. No. O acepto todo o no lo acepto. Es o sí o no. No sí, pero en parte. El sí, pero en parte existe con el término que antes he adelantado, aceptación en beneficio de inventario. Pero si no quiero absolutamente nada que tenga que ver de esa persona, lo que puedo hacer es repudiar la herencia. No va a tener ninguna consecuencia para esa persona que repudia la herencia y en determinados casos la repudiación de la herencia hará que saltemos a la siguiente persona, que será el hijo de esa persona y demás en los casos concretos que ya ha establecido antes Cristian también. Bueno, aceptación a beneficio de inventario. Esto puede sonar bastante atractivo por lo que estábamos viendo antes, que sí que parece ser una aceptación solo en parte, pero esto no es tan sencillo. Cuando nosotros aceptamos a beneficio de inventario una herencia,
lo que estamos haciendo es cogerla, la cogemos y con nuestra parte positiva pagamos la parte negativa. Si hay una parte que está sobrando de esa parte positiva, ya me la podré quedar, la podremos repartir entre los herederos y si yo soy el único, me la quedaré yo. Pero, ¿qué pasa si la acepto sin ese beneficio de inventario? La estoy aceptando de forma pura y simple. En el caso de una aceptación sin beneficio de inventario, yo responderé de las deudas que me ha dejado mi padre, mi hermano o quien sea, y las tendré que pagar con el patrimonio de la herencia y también con el mío propio. Es decir, si la herencia tiene menos 100 y en la herencia hay 50, me va a tocar a mí pagar 50. Para eso se creó el beneficio de inventario. En esos casos, si en la herencia hay menos 100 y hay un positivo, la parte buena es de 50, cogeremos los 50, pagaremos lo que se pueda de esos menos 100 y terminará ahí. Para esos casos se repudia la herencia y punto. Para los casos en los que sí hay un menos 50 y más 75, tendremos que buscar cómo conseguir de la forma más limpia esos 25 que quedaban restantes, porque habrá que pagar esas deudas. Así que, en todos estos casos tenemos una aceptación. Antes explicábamos, oye, qué es lo que puede pasar en caso de que una persona no quiera ni aceptar ni dejar de aceptar. Tenemos que tener en cuenta que el bloqueo de la herencia existe, de hecho, y ese bloqueo de la herencia tiene una solución que está jurídicamente contemplada, que es obligar a esa persona a manifestar si quiere aceptar o no la herencia. Creo que esta parte, si no me equivoco, la iba a explicar Norberto de una forma un poco más amplia y se lo voy a dejar a él para que pueda explicarlo de forma más completa. Muy bien, pues gracias, Francisco. Bueno, pues pasamos un poquito a ver la tramitación. Vamos a poner en práctica todos estos conceptos que hemos visto por parte de Francisco y de Cristian. Bueno, lo primero, ¿cómo tramitamos una herencia, no? Vamos a hablar de lo que es una herencia habitual, sin especialmente existencia de conflictos entre esos herederos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ponernos manos a la obra es saber si realmente existe testamento, que es como ha comentado Cristian. Vamos a averiguar si esa persona que ha fallecido en algún momento en su vida ha realizado un testamento o no lo ha hecho, o ha hecho varios y cuál de ellos es el último que es el que vamos a aplicar, ¿no? Pues en este caso, como ha comentado Cristian, tenemos que irnos a solicitar un certificado de últimas voluntades. En ese certificado, que lo va a expedir el Ministerio de Justicia, es una especie de registro que tienen los notarios en sincronía con el Ministerio de Justicia para que cuando hacemos un testamento por lo menos se identifique que, por ejemplo, si lo he hecho yo, que Norberto ha hecho un testamento en tal notaría, tal día, con tal protocolo, pero no podremos nunca acceder el contenido de ese testamento, a no ser que seamos herederos y así nos autorice el notario luego cuando vayamos a notaría. Entonces, en primer lugar, ver si realmente hay testamento. Si hay testamento, nos vamos a esa notaría y declarando que somos evidentemente interesados y que somos herederos, evidentemente tenemos que acreditarlo de una manera correcta, pues entonces tendremos ese acceso. Pero vamos a imaginar que no existe ese testamento. Bueno, pues ese certificado negativo, es decir, que nos diga que no hay un testamento, tenemos que pasar a hacer lo que se llama la denominada declaración de herederos, ¿no? En este caso, pues se van a ver cuáles son los herederos que por el Código Civil se establecen. En este caso, pues como sabéis y como han comentado Francisco y Cristian, primero descendientes, luego ascendientes, cónyuges, etcétera, ¿vale? Una vez que ya tenemos a los herederos definidos, vamos a pasar al siguiente paso, que es la aceptación. Como ha comentado Francisco, podremos aceptar, podremos repudiar, etcétera, la herencia. Y ya procederemos a lo que es la división de la herencia y la adjudicación, ¿no? En este caso, pues ahí tiene que haber una voluntad entre los herederos de poner en común cómo se va a repartir esa herencia a través del avalúo económico que se le da a cada uno de los bienes, a cada una de las deudas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primordial. Esto normalmente, si no hay conflicto, como he comentado, se va a hacer ante notario y luego con esa adjudicación de la herencia, por supuesto, vamos a pagar el impuesto de sucesiones, que de aquí no nos vamos a librar nunca, porque sin pagar este impuesto no vamos a poder acceder nunca a que registren en el registro de la propiedad esa herencia que estamos recibiendo. Por ejemplo, si es un bien inmueble, ¿no? Por ejemplo,
pues evidentemente no vamos a poder inscribir a nuestro nombre a pesar de haber aceptado si no está ese previo impuesto pagado o por lo menos presentado para poder inscribirlo, ¿no? Entonces, estos son los cinco pasos de lo que se denomina una tramitación ordinaria de una herencia. Pero, ojo, muchas veces, y aquí en el despacho nos pasa muy a menudo, los herederos no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí la ley contempla que, evidentemente, exista otra vía para que, en este caso, cuando hay conflicto de intereses, por ejemplo, de un heredero que por ejemplo, no esté conforme con el inventario que se esté haciendo de toda esa masa hereditaria o, por ejemplo, que en algún momento, pues, imaginar que un heredero haya cobrado en vida o el fallecido haya donado en vida a uno de los hijos y, por ejemplo, no quiera traer a colación, que ahora hablaremos de este tema, pues también, ¿no? Cuando hay conflicto o a la hora de dividir la herencia, como yo quiero quedarme esta vivienda, yo quiero quedarme lo otro y no hay ese punto de unión, pues entonces aquí entramos en lo que se llama la división judicial de la herencia, donde se hace un inventario judicial. Finalmente es el juez quien, a través de escuchar a una parte a otra con todos sus argumentos, etcétera, pues al final pone el punto medio, el punto común. Evidentemente, cuando ya llegamos a esta vía judicial, pues la crispación normalmente entre los herederos pues suele ser importante y al final no queda otra que salirnos del camino ordinario para ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, viendo un poquito cómo es la tramitación ordinaria, la judicial, vamos a comentar ya un poquito más práctico, si os parece, los conflictos frecuentes, ¿no?, que nos encontramos en la práctica, ¿no? Creo que hemos apuntado algunos de ellos, pero si os parece, vamos a ir viendo, por ejemplo, un bloqueo por parte de un heredero o varios herederos, ¿no? Esto es algo muy común, muy frecuente. Oye, ¿qué ocurre si, por ejemplo, imaginad que somos 4 hermanos y hay un hermano que ni acepta ni renuncia, imaginad que se lleva mal con el resto de herederos o simplemente intenta dejar sus funciones, ¿no? Va pasando de alguna manera, va siendo pasivo en esa actitud de aceptar o renunciar. Claro, evidentemente, esa actitud va a proceder que los restos de herederos que a lo mejor queramos comenzar esa tramitación de herencia, aceptar, etcétera, pues nos bloquee, ¿no?, esa posibilidad. Bueno, pues que sepáis que existe en este caso una herramienta que también establece el Código Civil en la que a través del notario se le requiere a ese heredero que está actuando de forma pasiva para que en un plazo de 30 días se pronuncie de si acepta o no acepta la herencia. Pero ojo, cuidado, ¿qué pasa si tampoco requiere o tampoco se manifiesta en ese requerimiento? Pues bien, pues aquí la ley entiende que si no dice nada, se le tiene por aceptada esa herencia. Así que si no tiene interés, más le vale la pena que actúe, ¿no? Entonces, es una de las vías que establece el Código Civil para que se pronuncie en un sentido u otro y pueda continuar la tramitación normal de la herencia, ¿no? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero no se puede hacer el loco en una posición ambigua. Por otro lado, podemos tener el desacuerdo, ¿no?, en qué cosas forman parte de la herencia. Y esto es un hecho importante, ¿no?, porque es un punto importante porque hay veces que hay una herencia, por ejemplo, imaginad lo que comentábamos antes, que mi padre en su momento antes de fallecer, pues me dejó un coche, por ejemplo, o me donó un dinero, entonces todo eso también forma parte a la hora de hacer ese inventario de herencia. Es decir, de hecho el Código Civil lo establece así. Todas esas cosas que hemos recibido en vida por parte del fallecido, tenemos que traerlas al momento de repartir la herencia, sobre todo para verificar que se respetan esas legítimas tan importantes y, por supuesto, también a la hora del reparto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si no hay este inventario? Si ese inventario, por ejemplo, yo quiero que forme parte esos 20.000 euros que te dejó en su momento para hacer un negocio y que te dejó el papá en su momento. ¿O qué pasa con ese coche que te compró? ¿Qué ocurre con etcétera, etcétera, ¿no? Con esa casa que te compró, pero que ha pagado casi todo, pero no todo. Todas esas cosas, si hay un inventario, ese inventario no estamos, o sea, los herederos no están de acuerdo en poner la relación de cómo conforma esa herencia, pues también nos podemos ir en este caso, a vía judicial y el juez dirá, pues efectivamente, escuchando ambas partes, pues este es el inventario correcto, ¿no? Luego también un acuerdo en cuanto a la división de la herencia, ¿no? En este caso, imaginad una vivienda o varios coches, etcétera, o un pasivo, todo lo que pueda, imaginad una herencia normal y corriente, que sobre todo pues vienen los problemas cuando hay una casa en la que, por ejemplo, un hijo pues ha
ha vivido con el padre o con los padres y ha estado más en esa casa, que ha vivido ahí, que ha tenido su residencia hasta el fallecimiento. Suele ocurrir mucho en este tipo de ejemplos. Pues, en ese caso, aquí va a haber un conflicto a la hora de dividir la herencia, porque evidentemente ese hijo que ha estado más en esa casa, pues va a querer más esa división. Pues entonces los otros hermanos puede ser que no estén en esa línea. Pues de esa manera lo que vamos a hacer es que el juez igualmente vaya a poder dividir exactamente la herencia y pueda decir hacia dónde va cada una de las cosas, si va por porcentaje, si se puede adjudicar un total para que los bienes no sean... No, evitando lo que se llama la cosa común, de que no compartamos esa masa o ese bien, y a partir de ahí, pues, igualmente desbloquear la tramitación normal de la herencia. Igualmente, un conflicto muy común, cómo evaluamos económicamente todos esos bienes, tanto el pasivo como el activo, ¿no? Si es líquido económico, pues, o sea, líquido en una cuenta bancaria, pues es fácil, pero imaginar qué valor le podemos dar, pues, por ejemplo, a los enseres que hay dentro de una vivienda, el valor sentimental, luego también, por ejemplo, qué valor les damos a una vivienda, qué valor les damos a lo mejor a un vehículo, pues todo eso tenemos que determinarlo muy bien. Hay, evidentemente, herramientas conforme al mercado, conforme a criterios que tiene el catastro, criterios que tiene, en este caso, la agencia tributaria para poder buscar unos mínimos, pero puede ser y puede existir el caso de que, oye, estemos convencidos de que hay una parte de la herencia que tiene mayor importe y haya ese desacuerdo, ¿no? Pues en este caso, igualmente, el juez va a poder determinarlo, ¿no? Por otro lado, el plazo del ejercicio de las acciones, es decir, ¿qué pasa si tardamos demasiado en heredar, ¿no? O si tardamos demasiado en llegar a tramitar y aceptar esa herencia? Pues como apuntaba en este caso Fran, tenemos un plazo máximo de 30 años para aceptar esa herencia. Y ojo, cuidado, si pasa este plazo, pues evidentemente habremos perdido la oportunidad. Y es más frecuente de lo que parece. Nos lo encontramos mucho aquí en el despacho de herencias que se van dejando años, porque a lo mejor no hay una sintonía entre los herederos o que lo van dejando pasar, incluso van haciendo uso de los bienes, incluso hasta que no fallece uno de los herederos, a lo mejor no se ponen a aceptar o hacer esa tramitación de la aceptación de la herencia, y realmente hay auténticos problemas cuando pasa esto, porque cuando transcurre este tiempo lo perdemos, no hay vuelta atrás. Igualmente, lo que comentaba Fran, el premio, ¿cómo se os queda el cuerpo si os digo que el Estado premia a aquellos chivatos que les llamo yo, que digan o que informen de que hay una herencia que nadie se la ha podido quedar, bien porque no hay herederos, porque ha transcurrido el plazo, etcétera? Pues el Estado premia a esas personas con un 10% de la herencia, que es algo que no se suele conocer, pero es un dato muy curioso, y hay todo un mercado, un negocio ahí un poco oscuro en ese sentido de este punto del premio, ¿no? Por otro lado, el impuesto de sucesiones y sus reducciones aplicables. Ojo, cuidado, porque el impuesto de sucesiones es vital a la hora de poder hacerlo, pero también es más vital saber qué reducciones podemos aplicar a dependiendo de dónde nos encontremos residiendo, en este caso donde falleció o donde tuviera el centro de intereses el fallecido, cuáles reducciones son aplicables a ese impuesto, porque si vamos a lo que es el impuesto base, el impuesto de donde nace en cada una de las comunidades autónomas, vamos a pagar muchos impuestos. Entonces, es muy importante cuando lleguemos a este punto que pongamos en manos de un experto, en este caso o economista, que vea exactamente cuáles son las reducciones aplicables, porque no es lo mismo heredar en Baleares que heredar en Valencia, que en Madrid o que en Andalucía. Puede ser que en un sitio paguemos una barbaridad y en otro no lleguemos a pagar nada. Y claro, os preguntaréis, bueno, ¿cómo puede ser que en un sitio se pague, en otro no? Tal. Bueno, pues aquí esos son parte de nuestros políticos y claro, ahí tenemos el grave problema, el grave comparativo que siempre tenemos. Pero siempre tenemos que estar muy atentos a las reducciones, porque hay reducciones muy, muy potentes por grado, por ejemplo, de afinidad de padres a hijos, con un límite. Si, por ejemplo,
esa herencia que estamos recibiendo la vamos a destinar a una inversión empresarial, por ejemplo, si la vamos a hacer algún tipo de destino, por ejemplo, de investigación. También vamos a, en el caso de que, por ejemplo, la vivienda familiar, pues se mantenga esas personas que hablábamos que han estado durante más tiempo dentro de esa vivienda, y a partir de ahí, pues entonces, tener todas las bonificaciones aplicadas para pagar lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, porque hemos dicho que sin ese impuesto no pasamos al registro y no podemos poner los bienes a nuestro nombre. Y luego tenemos el conflicto, la división de la cosa común. Imaginad que hay 2 hijos, han heredado una casa, vamos a poner que tampoco había deudas, pero ¿qué pasa si uno de los 2 hijos no quiere estar en posesión de esa vivienda contra otro hermano? Nadie nos puede obligar a tener una cosa en común con otro. Pues aquí esto sucede mucho después de lo que se llama la división de la cosa común, de esa fase judicial de conflicto que he comentado antes, pues luego suele suceder que nos vamos a esa división de la cosa común. Y aquí el objetivo es claro, vamos a dividir el 50%, imaginad, en este caso que ponía de ejemplo, esa vivienda, y esa persona puede o bien comprar de este 50% o bien saldrá a pública subasta y cualquier tercero lo podrá comprar, pero con la intención de desligar a un heredero o en este caso pues eso también se puede aplicar a cualquier tipo de copropiedad. Va a desligarse para que podamos tener nuestra parte concreta o, en este caso, desligarnos de esta cotitularidad, ¿no? Así que estos son un poquito los conflictos más comunes, más frecuentes que nos solemos encontrar en el despacho, cuando también es cierto que estamos pasando ya de un límite de buen clima entre los herederos, ¿eh? Pero bueno, es que esto sucede y pasa en las mejores familias. Así que también quería comentaros algo muy importante que también se gestiona, que es la famosa herencia en vida, ¿no? Muchos de vosotros nos preguntáis, oye, ¿vale la pena hacer una herencia en vida? ¿Puedo donar a mis hijos? ¿Puedo ir donando todo en vida para que luego cuando fallezca, pues dejárselo lo más arreglado posible y evitar problemas? Pues, oye, la verdad que es una herramienta que cada vez se está poniendo más en juego. La herencia en vida no es más que una donación común, una donación que podemos hacer, ¿no? Pero claro, eso nos va a permitir de alguna manera planificar cómo queremos hacer esa herencia, cómo queremos que pase en manos y además lo podemos ver mientras que estamos vivos, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja? Porque a nivel tributario, a nivel de costes de lo que conlleva realizar descripción, notario, etcétera, más o menos estamos a la par. Puede ser que alguna comunidad autónoma concreta haya alguna bonificación específica, pero a nivel de costes estamos a la par. Pero es cierto que la cantidad de problemas que evitamos con una herencia en vida es infinita, ¿no? Por ejemplo, tenemos el típico matrimonio que tiene, pues, 3, 4 hijos, siempre hay un hijo más favorecido que otro, etcétera, o hijos que no se llevan bien, que es algo muy frecuente, hay que decirlo llenamente y abiertamente, ¿no? No todos los hermanos pues, nos podemos llevar bien o mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo como padre dejo que se pongan de acuerdo cuando yo fallezca esos hijos de cómo debe repartirse la herencia? Pues si ya sabemos que puede haber conflictos o no hay un buen clima, pues lo puedo evitar de esta manera. Entonces, otra cosa y otro beneficio que tenemos cuando hacemos esa donación en vida o esa herencia en vida es que también, y esto es algo práctico ya fuera del mundo jurídico, es que ellos te lo pueden agradecer en vida, ¿no? Se sienten también de alguna manera que acompañas en ese proceso, que durante en vida también lo haces. También puedes donar los bienes, pero reservarte el usufructo. Hay muchas, no tienes por qué desprenderte totalmente. Puedes crear condiciones de decir, oye, pues esto te lo voy a donar siempre y cuando te cases o siempre y cuando tal. Pues, oye, eso nos abre un abanico de herramientas y sobre todo evitar conflictos y que disfrutarlos o que ellos te agradezcan, mejor dicho, esa herencia que le estás donando en vida y que también le facilitas, ¿no? De alguna manera. Así que, en cuanto a herencia en vida, nosotros lo recomendamos. Si no es posible, pues siempre os recomendamos que hagáis testamento. Testamento es muy económico, no suele tener un coste de más de 40 a 50 euros. Y evitamos una cantidad de problemas brutales, sobre todo
por ejemplo, con el cónyuge. Lógicamente que si estás casado con una persona quieres dejar al cónyuge lo máximo posible. ¿Qué pasa? Es que si no hacemos testamento vamos a tener que compartir ese tercio de mejora, solo el usufructo y luego el resto con los hijos. El tercio de libre disposición también pasa a los hijos, le legitima a los hijos. En cambio, si al cónyuge viudo queremos que disponga de lo máximo en confluencia, respetando esas legítimas a los hijos, pues oye, vamos a hacer un testamento en el que dejemos la libre disposición, por ejemplo, pongo un ejemplo, la libre disposición al cónyuge, en este caso el tercio de mejora el usufructo y por lo menos va a tener, la legítima por supuesto, va a ir en este caso a los herederos forzosos, pero por lo menos va a tener un abanico amplio. También insistir en que también existen herramientas a nivel societario, se pueden hacer pactos societarios sucesorios, en los que también vamos a poder decir, si tenemos una empresa, cómo queremos que en este caso, queremos quién se encargue de esa empresa, ¿no? También, porque si no van a heredar los hijos, pero puede ser que nuestro cónyuge es quien esté con nosotros llevando a cabo esa empresa, ¿no? Entonces, queremos que a lo mejor lo siga gestionando esa empresa los cónyuges y no, en este caso, los herederos, ¿no? Entonces, hay herramientas que, llegado el momento, pues se puede hacer. Pero en cualquier caso, hacer testamento y lo posible en herencia en vía. Y si no, nos vamos a los trámites ordinarios y luego, si ya se pone la cosa un poco más fea, a la división judicial de la herencia. Estupendo, Norberto. Pues si os parece, antes de pasar ese turno de preguntas y respuestas, te lanzo a ti concretamente, Norberto, un par de preguntas también muy relacionadas pues con lo que acababas de comentar. Por ejemplo, justo hacia esto último que decías de hacer testamento por el hecho de poder beneficiar a nuestro cónyuge. Nos preguntaba Diego si puede hacer testamento y dejar su piso completamente a su pareja. Nos comenta que ellos no están casados ni están tampoco registrados como pareja de hecho, pero que él no tiene descendientes. Si la legítima iría igualmente a sus ascendientes o puede dejar el piso por completo a su pareja. Vale. Me comentas que es Diego, ¿no? ¿Me has comentado? Diego, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues, Diego, en este caso va a depender de todo lo que tengas para poder dejar en herencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a tener que respetar la legítima estricta, ¿vale? Eso en cualquier caso lo vamos a tener que respetar. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer, o sea, legarle esa vivienda, pues siempre y cuando haciendo ese uso y se respeten las legítimas, hemos comentado, vas a poder hacerlo. En cambio, si no lo haces, pues tendrás que ver alguna manera de compensarlo. Compensar, en este caso, a esa legítima estricta o viendo de alguna manera, pues dejando, en este caso, como hemos comentado, la legítima, el tercio de libre disposición, pues ahí tienes un abanico mayor. Si el valor de esa vivienda o de etcétera cubre esa libre disposición y lo que es el usufructo del tercio de mejora, pues en este caso podremos hacerlo de esa manera. Si no, tendrás que ponerte de acuerdo con las legítimas, calcular muy bien y si no, compensarlas. Y luego, ojo, porque además, una precisión. Además, en este caso, creo que Diego precisaba que no había descendientes y los herederos legitimarios serían los ascendientes. En ese caso, hay un problema que lo hace más grande y es que los ascendientes no tienen por la legítima un tercio, sino tendrían, como estaba expresando Norberto, que estaba explicándolo para los hijos, sería para el caso de los ascendientes de la mitad. Sí, todavía más, los casos que hemos previsto hoy, exacto. Claro, es un problema todavía más grande. Cosa que se soluciona mediante una inscripción como pareja de hecho o directamente con un matrimonio, en cuyo caso sí que podría, pero aún así seguiría perjudicando a la legítima y seguiría teniendo el mismo problema. Es que es un caso complejo. Eso es lo correcto. Lo correcto es identificar todo lo que es el avalúo, o sea, los valores económicos para ver todas esas, ese reparto, ¿no? Esa simulación de reparto para no meternos en terreno de legítimas, porque ahí sí que pues podemos tener un problema importante. Y luego, otro de los temas que está dando que hablar, que nos están preguntando mucho, es el tema que comentaba también Norberto, de los impuestos, ¿no? Ese impuesto de sucesiones que en ningún caso vamos a poder evitar, pero del que tanto se está hablando. Nos preguntaban, por ejemplo, si ese impuesto se tiene que pagar obligatoriamente en el lugar donde esté empadronado el causante y en el caso de vivir en diferentes comunidades autónomas, causante y herederos, ¿dónde se pagaría ese impuesto de sucesiones? Vale, muy bien. Pues en este caso,
siempre vamos a atender al domicilio o donde tiene el centro de intereses el fallecido. Ahí es donde vamos a adoptar en qué comunidad autónoma pagamos ese impuesto de sucesiones, ¿no? Pero claro, aquí hubo una reforma muy polémica también, es que en cuanto al tema tributario, en el que se establece que por lo menos se tiene que contabilizar los 5 últimos años de esa residencia. Esto lo hicieron muy bien porque, por ejemplo, esta residencia de 5 años, esa regla general, por ejemplo, que recordar que es País Vasco y Navarra, si no recuerdo mal, es solo el último año de residencia. Y esto lo hicieron para hacer una ventaja fiscal a aquellos que se empadronaran en ese sitio para antes, o sea, sabiendo que pues podía fallecer, etcétera, para aquellas herencias que fueran un poquito más interesantes y la comunidad autónoma recaudar. Entonces, hay que tener en cuenta que son los 5 últimos años allá donde haya residido legalmente el causante, el fallecido, y en este caso, si no se puede determinar dónde ha tenido esa residencia, pues donde haya tenido su centro de interés, es decir, donde tenga sus bienes, donde tenga mayor parte de bienes, etcétera. ¿Vale? Bueno, y ahora ya me gustaría cerrar en este momento lo que ha sido la exposición inicial que os comentábamos de nuestro equipo experto. Hemos aclarado un poco en términos generales pues todos esos aspectos que condicionan las herencias. Ahora lo que vamos a hacer ya es dar paso a ese turno abierto de preguntas y respuestas. Os voy a pedir que tengáis un poco de paciencia conmigo porque habéis lanzado multitud de preguntas a lo largo de la tarde, así que vamos a ir revisándolas de una en una y esperando también un poco ver si alguna ya se ha ido resolviendo con las intervenciones de nuestros ponentes. Así que os preguntaba Lola al principio de este webinar, que si se puede saltar la persona fallecida su línea hereditaria, es decir, entiendo si sus herederos legítimos son sus hijos, pasar una generación más o cambiarla a un cónyuge o a un padre. Vale, entiendo que se refiere a saltar directamente a la persona, por ejemplo, si se trata de un descendiente, saltarnos a ese descendiente para que sea el nieto directamente el que herede. Entiendo que sería así. En ese caso, debería de concurrir una justa causa para considerar esa desheredación. Es decir, ha explicado Cristian antes que los motivos para desheredar a una persona era que se le negase los alimentos, que se hubiesen hecho determinados delitos contra el progenitor y demás, el causante. Si concurre alguno de esas causas de desheredación, no habría ningún problema en que esa persona sea totalmente desheredada y pase a su siguiente persona, a la persona que heredaría de esa persona. Y eso es algo que se puede disponer en testamento, ¿vale? En caso de que haya una reclamación judicial, va a ser algo más complejo hacer esto, pero igualmente no va a haber ningún tipo de problema en que también se consiga, porque al final esa herencia tendrá que ir a parar a alguien que será heredero. Espero haber respondido bien a esa pregunta porque creo que la he tenido que interpretar un poco. Por otra parte, nos preguntaban también qué podemos hacer cuando uno de los propietarios que han heredado un bien no quiere hacerse cargo de la parte proporcional de los gastos que conlleva esa propiedad. Es decir, yo aquí entiendo que hay, digamos, unos hermanos, por ejemplo, que han heredado una vivienda y que no quiere una de las partes, pues, sufragar los gastos que le corresponden originados por esa vivienda. ¿Cómo podemos actuar si somos otra de las partes? En parte, lo ha explicado Norberto. Yo prefiero dejarle a él el turno de palabra porque... Vale, bien, sin problema. Bueno, en este caso es otro conflicto muy común, ¿no?, que nos encontramos. Típico hermano o típico heredero que se desentiende de las obligaciones que tenemos, ¿no? Como imaginando una vivienda con sus cargas o con sus gastos de comunidad, sus impuestos, etcétera. Pues en este caso, si no se ha aceptado la herencia, pues podemos obligarle, en este caso, ¿no? Pero si ya se ha aceptado, ya somos herederos, que creo que es por donde va la pregunta, pues en este caso, pues evidentemente tenemos un derecho para poder reclamar ese cumplimiento, para que cumpla realmente con ese coste o ese coste que estamos sufragando por parte nuestra, que corresponde en este caso repartir, ¿no? Ningún problema habría, eso sí, habría que hacer un requerimiento extrajudicial y luego judicial para poder llevarlo a cabo. Por otra parte, Jordi nos preguntaba en este caso no tanto por la herencia como por la donación y nos planteaba si la donación está sometida igualmente que la herencia
a unas proporciones concretas. Es decir, si decidimos hacer una donación en vida, también tenemos que respetar ciertos tercios y ciertas particiones, o podemos hacerla libremente como nosotros consideremos. Podemos, en este caso, o sea, no podemos hacerla como nosotros queramos. Lo que hemos comentado, siempre tenemos que respetar las legítimas. ¿Por qué? Porque en el momento del fallecimiento, aunque lo hayamos hecho todo en vida, vamos a determinar si esa herencia se hizo correctamente. Imaginad que hay uno de los hijos que no ha sido del todo favorecido como él esperaba, por ejemplo. A la hora del fallecimiento puede decir, bueno, vamos a ver si todos hemos heredado igual y se han respetado esas legítimas. Entonces, es muy importante que cuando hagamos esa herencia en vida se planifique. Es decir, tenemos que sentarnos y plantear la estrategia de cómo se va a hacer. Precisamente para evitar esos problemas futuros que pueda haber después del fallecimiento, que es el objetivo principal, ¿no? De hacer una herencia en vida, evitar esos conflictos. Entonces, se tiene que planificar, se tiene que evaluar, se tiene que ver cómo se va a establecer ese reparto, esas legítimas, esos posibles hijos, nietos que haya, etcétera. También ver condiciones que pueda haber dentro de esa evolución natural de la familia, tanto gente que pueda fallecer, padres que pasan a nietos, etcétera. Y luego que ese reparto se haga de forma equitativa. Y si no se puede hacer a nivel de bienes, porque un bien que quieres donar a una persona concreta, a un heredero concreto, pues tendrás que compensar a los otros de alguna manera. Entonces, todo eso hay que calcularlo muy bien para no caer luego en el impedimento de las legítimas. También nos preguntaba Chela, volviendo al tema de las herencias, si es lo mismo un bien raíz o dinero líquido a la hora de pagar impuestos, viviendo en autonomías distintas. Pero en este caso creo que la diferenciación es entre bien raíz, es decir, entre un bien, por ejemplo, un inmueble o una cantidad X de dinero. Sí, aquí pasaremos por caja igual. A efectos prácticos no nos libra nadie del impuesto de sucesiones, da igual el tipo de bien que sea, o si es bien líquido o un bien, en este caso un inmueble, pasaremos por caja igual porque se hará al avalúo y conforme a eso, conforme a la base imponible, pues se calculará el impuesto. Por otra parte, recuperando también algunas de las preguntas que nos hacían por redes sociales, me preguntaban que quieren cambiar un testamento, tienen un testamento hecho y quieren cambiarlo, porque en este caso quieren dejarle la mayor parte de sus bienes a un tío. ¿Sería posible hacer este cambio? Sí, ¿respondes tú, Fran, o da igual? Yo creo que esa es para Cristian. Tiene su nombre. Aquí, bueno, tendríamos que, lo primero, siempre comprobar si se respeta el tercio de la legítima estricta. Si dentro de ese activo, no solo de ese activo, dentro de ese conjunto patrimonial que tenemos, la parte positiva, es decir, ese activo cumple el importe que se quiere destinar de todo lo que se hereda, es decir, de esa herencia yacente, de ese caudal relicto, esa parte positiva va destinada a tanto legítima estricta, disposición y mejora. Esa parte puede corresponder al tercio de libre disposición. Se podría determinar, se podría configurar para que su tío recibiera ese tercio de libre disposición, siempre y cuando se cumplan con los márgenes. Es decir, si tenemos una estricta y una mejora también, en ese caso sí que se podría determinar esa disposición, pero siempre y cuando determinando esos márgenes. Aquí, por ejemplo, es que estaríamos hablando de que el tío al final es un pariente en grado tercero, si no me equivoco, primero, segundo, tercero. Entonces, es un pariente dentro, no parece mentira, pero sí que dentro de esa línea ascendente o descendente podemos tener mayor problema. Pero se puede comprobar a efectos de lo que tengamos de activo si lo podemos encajar en libre disposición siempre. Estupendo, Cristian. Y a quienes nos están viendo, me gustaría recordarles que estamos ya encarando esta recta final de nuestro webinar, así que si tienen alguna pregunta en el tintero o hay alguna que se me haya podido pasar leer o se nos haya podido pasar responder, que por favor nos lo recuerden o nos la compartan a través del chat para poder resolver todas esas dudas antes de terminar. Os pregunto también una de las dudas que nos llegan a través de redes sociales. Nos preguntan, mi madre quiere desheredarme porque desde hace años no tengo contacto con ella. ¿Tiene posibilidad legal de hacerlo?
Bueno, la respuesta es sí y no, dependerá. Va a depender de si existe alguna de esas causas de indignidad y en todo caso también es algo muy importante tener en cuenta que mucha gente entiende desheredar por rebajar la cantidad de herencia que nos pertenecería habitualmente. Tenemos que tener en cuenta que si no tengo contacto con mi madre, por ejemplo, y mi madre lo que quiere hacer es que yo herede lo mínimo posible, me puede dejar el tercio de legítima estricta a compartir con el resto de los herederos. También tenemos que tener en cuenta que si puede acreditar, muchas veces se hace con esa solicitud de alimentos. Oye, tengo una causa, tengo un momento delicado económicamente hablando, necesito que alguien me preste alimentos, se lo requiere uno de mis hijos pasan de mí y, por tanto, al final puedo decidir que esa persona es indigna para sucederme y se tendrá que acreditar muy bien. Ahí sí que es recomendable hacer un testamento muy específico aportando pruebas suficientes. ¿Vale? Los testamentos también se pueden aportar documentos que el notario va a dejar añadidos a ese acta notarial o a esa escritura. Y es muy importante que podamos dejarle el trabajo hecho al resto de herederos a los que queremos beneficiar porque van a tener un problema. Normalmente esa persona impugnará ese documento, ese testamento. Y, por cierto, para responderle a Lola, llevamos este look porque ha sido casualidad. Normalmente cuando vamos con traje y corbata es traje con camisa blanca. Es simplemente casualidad hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por aclarar todas las dudas. Nada, queríamos por último ya agradecer a todas las personas que os habéis inscrito, que habéis participado aquí esta tarde con nosotros, que nos habéis trasladado vuestra asistencia al webinar y recordaros que estamos a vuestra disposición pues para poder ayudaros con cualquier duda un poco más concreta o que necesite de un estudio personalizado o pormenorizado de vuestro caso. También recordaros un poco la línea de webinars que estamos trabajando desde Martínez Blanco Abogados y que continuará el mes que viene, el mes de julio, hablando de derecho bancario, todo lo relacionado con cláusulas abusivas, con IRPH, con cláusulas suelo, incluso con tarjetas revolving, con intereses. Todas las reclamaciones bancarias que podamos hacer las trabajaremos y las hablaremos el próximo mes de julio. Y ya en septiembre, después del mes de agosto, que es inhábil, hablaremos de las cuestiones de los divorcios, de todo lo que pueden incluir, de lo que engloban y de la mejor manera de tramitarlos. Es otro trámite delicado, como es el de las herencias, que es muy importante afrontar con el mejor de los asesoramientos. Nada, por mi parte, agradeceros la participación y despedirnos deseándoos que solucionéis este conflicto, este problema de la mejor manera y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.